Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme bien? Sí, profe. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra clase 46 de álgebra. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que habíamos dejado pendiente en nuestra sesión anterior, que era justo la parte de las ecuaciones cuadráticas. Vamos a estar trabajando con respecto a esta parte y ahorita ya en la segunda hora, que sería de 5 a 6, les voy a hacer algunos avisos importantes relacionados a nuestra materia. Como bien saben, ya estamos en vísperas de terminar una parte del semestre, porque finalmente, bueno, pues ya saben que el 4 nada más es como para situaciones como ya finales y ya de ahí empezarían las vacaciones, porque pues nada, tenemos nosotros los profesores hasta el día martes 4 de enero para subir todo a detalle, ¿sale? Ok, fíjense bien. Bueno, déjenme ponerle la presentación del día de hoy. Reitero, no es necesario por el día, bueno, en esta hora, activar cámara justamente porque si yo no la tengo activada, porque ustedes sí, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, nosotros habíamos visto en la clase anterior, déjenme aquí quitar el remanente de mis clases anteriores. Ok, nosotros habíamos visto, ¿qué hace este triángulo aquí? Ok, estábamos viendo la parte de ecuaciones cuadráticas. Y habíamos dicho que había una clasificación acorde al tipo que nosotros teníamos, ¿sale? Entonces, ¿cuál era ese tipo? Bueno, pues justamente era aquellas donde teníamos de pronto. Aldrich, ¿ibas a preguntarme algo? No, perdón. Ah, ok, Ya, ok, perfecto. ya. Bueno, entonces les decía, vimos que acuerdo al tipo de nuestra ecuación, nosotros la clasificábamos en incompleta pura, que era cuando no existía el término lineal, cuando era incompleta mixta, quería decir que no estaba el término independiente, y decíamos que si era completa porque tenía los tres términos, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Ahora, fíjense bien. Para las ecuaciones cuadráticas, vamos aquí a denotar la resolución de las ecuaciones. Entonces, déjenme poner aquí un texto. Y bueno, ok. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme colocarlo en un tamaño apropiado. 16. Entonces, vamos a colocar, para resolver una ecuación cuadrática, primero se debe de igualar a 0 y considerar voy a ponerlo así, al término cuadrático positivo. Esto es algo que de pronto no nos dicen mucho, pero sí va implícito en cuando nosotros estábamos resolviendo una ecuación cuadrática y es justo la parte donde el término que lleva x al cuadrado va a quedar siempre positivo. No se les vaya a olvidar esta parte porque cuando ustedes lleguen en agosto del próximo año a geometría analítica y vean en particular la ecuación general de la recta, la ecuación general de la circunferencia, la ecuación general de la parábola, y todos los pormenores, siempre les van a decir que se tiene que igualar a 0 y que el término cuadrático debe de quedar positivo. Y justamente esto deviene porque los resultados que obtengo de lo que les dije, estos conceptos de recta, parábola, circunferencia, devienen de una ecuación cuadrática. Esa es la razón. Entonces, sí quiero que les quede claro que siempre para tratar de resolver una ecuación cuadrática, debemos de igualar a 0 y bueno, que el término cuadrático sea positivo, pero hay sus excepciones. ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a poner aquí punto y seguido. Vamos a enunciar los métodos de solución. Ok, fíjense bien. En primer lugar, nosotros tenemos que va a ser por factorización.
Ujú. Y bueno, si es por factorización, entonces nosotros tendríamos que subdividirlo. Es decir, a ver, si vamos a solucionar nuestra ecuación cuadrática mediante factorización, también es un hecho, y eso va implícito cuando nosotros hablamos de la factorización, que tenemos que tener todo de un mismo lado. Finalmente, siempre cuando vimos la factorización, no teníamos como tal un igual a cero, sino esa expresión era igual, pero a lo que voy es que ya teníamos nuestros tres o dos términos si se trata de pronto de una diferencia de cuadrados. Entonces lo teníamos de un mismo lado. De allí deviene esa parte. Ahora, si hablamos por factorización, eso quiere decir entonces que lo vamos a subdividir acorde a los casos que vimos del tipo de forma de nuestra ecuación cuadrática. Entonces, fíjense bien, se va a solucionar por factorización y en particular por diferencia de cuadrados. Cuando la ecuación, diferencia de cuadrados, cuando la ecuación sea incompleta, pura, ¿sale? Es decir, que no exista el término lineal. Déjenme poner aquí una nota. Nota. A veces se suele tomar la solución de una ecuación cuadrática incompleta pura como un simple despeje. Pero bueno, aquí voy a ponerle a reserva y no lo voy a comentar ahorita, sino hasta que hagamos un ejemplo, ¿sale? Ok, se resuelve mediante, y déjenme ponerlo así, mediante factor común usual. Si la ecuación es cuadrática, bueno, pero vamos a poner si la ecuación es incompleta, mixta, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Y se resuelve por, pensemos nosotros, aquí tendríamos trinomio cuadrado perfecto, que entre paréntesis voy a poner completación. Ya les explicaré, espero nos dé tiempo el día de hoy de ver esta parte. Completación, trinomio cuadrado perfecto. No, pues sí. Completación, creo que, a ver. Ok, bueno, es parte del diccionario. Ok, es que estamos en el español de España. Trinomio cuadrado perfecto o el método de la mariposa para ecuaciones cuadráticas completas, ¿vale? Ok, y bueno, en el método número 2 vamos a solucionarlo por la fórmula general. En la fórmula general se pueden todos los casos, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto que acabo de comentar? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes digan. Sí, vamos bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, anótenlo por favor porque voy a pasar al primer caso que nosotros tendríamos que sería resolver las ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Reitero, no se les olvide porque esto es la base también para nuestro siguiente curso, donde, por ejemplo, para encontrar un ángulo, para encontrar de pronto como algún objeto geométrico, tienen que utilizar ecuaciones, ya sea las lineales o bien las cuadráticas.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Permítame, profe. Ah, ok, perfecto. Avísenme en cuanto haya finalizado, por favor. Ok, gracias por avisarme, Edgar. Ok, perfecto. Muy bien. Ya, profe, perdón. No te preocupes, ok. Vamos a poner como subtítulo solución de ecuaciones cuadráticas incompletas puras. Ok, fíjense bien, se dice que una ecuación va a ser incompleta pura cuando no existe el término lineal. Es decir, bueno, recuerden entonces para aquí, para ejemplificar, se puede resolver mediante diferencia de cuadrados o el despeje usual. Y bueno, fíjense bien, vamos con un ejemplo, sería por diferencia de cuadrados. Y bueno, ¿qué significa esto de la diferencia de cuadrados? Fíjense bien, supongamos que nosotros tenemos esta ecuación. Ok, a ver, espérenme, déjenme cambiarle de tamaño y lo voy a poner en otro color. Por ejemplo, pensemos que tenemos 2x elevado al cuadrado es igual a 162. Entonces, como yo les dije hace un momento, tenemos nosotros que, bueno, va a ser aquí, tenemos que ir despejando. Entonces, recuerden, siempre el término cuadrático debe de quedar positivo, ya lo está. Entonces me conviene, porque nosotros dijimos al inicio de, bueno, en la lámina anterior, que siempre debería de estar igualado a 0. Le estorba aquí el 162, el cual está sumando, pasaría con el signo contrario o la operación contraria y me quedaría menos 162 es igual a 0. Ahora, algo adicional aquí que tenemos que ver es justamente que como tenemos 2 y el 162, bueno, al final son divisibles entre 2, que eso, si ustedes recuerdan, eran los trucos que habíamos hablado con respecto a las ecuaciones lineales. Entonces, vamos a dividir cada uno de los términos entre 2, porque con ello aseguramos que son divisibles por los criterios de divisibilidad. Entonces, aquí sería entre 2 menos 162 entre 2 y 0 entre 2. De tal manera que cuando dividimos todo entre ese 2, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros x al cuadrado menos, y si nosotros dividimos 162 entre 2, nos quedaría en este caso 81 y esto es igual a 0.
Muy bien, entonces aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que factorizar mediante diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esto es una diferencia y sé que más aún son al cuadrado. Por lo tanto, la factorización, recuerden que va a ser 2 paréntesis. Voy a calcular la raíz cuadrada del primer término, que es x. Lo pongo en ambos paréntesis. Pongo en uno signo más, en otro un signo menos, y es indistinto el orden. Y vamos a calcular la raíz cuadrada de 81, que sería 9 aquí, y aquí sería 9. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos Yo, todos profe, bien? no. ¿Podría volver a repetir? Es que estaba copiando. Ok, les decía que primero tenemos que dividir entre 2, justamente porque los dos números son divisibles entre ese número. Entonces, cuando dividimos 2 entre 2 nos queda 1 y 162 entre 2 me queda 81. 0 entre 2 nos queda 0 y si factorizamos, esto es una diferencia de cuadrados. Recordemos que cuando vimos el tema de diferencia de cuadrados, se abrían dos paréntesis, uno con signo más y el otro con menos, pero no importa el orden en cómo los ponga. Vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término, que sería la raíz de x al cuadrado es x. Se coloca en ambos paréntesis y bueno, evidentemente aquí tendríamos que sería 81, calculamos su raíz cuadrada, lo cual nos quedaría 9 y aquí el 9. ¿Hasta aquí vamos bien o ya nos perdimos? Íbamos bien, profe. Ok, ahora, si ustedes recuerdan, hace un momento que les di como toda la parte en cómo se solucionaban, les dije, voy a comentar algo, pero no lo voy a hacer porque siempre queda más claro cuando nosotros hacemos ejemplos. Y fíjense bien, siempre que nosotros tengamos aquí un producto que deviene de la factorización y esto es igual a 0, debemos de considerar dos casos, o el primero es 0 o el segundo es 0. Es decir, si tenemos dos números que multiplicados me den 0, al menos uno de ellos tiene que ser 0, porque yo al menos no conozco otra forma de dos números que multiplicados me queden 0 y que alguno de ellos no sea 0. Ustedes me dirían ahora que están viendo computación, claro que sí, porque si recurrimos al sistema binario, sí, en efecto, en el sistema binario es nada más por reconocer el 0 y el 1. Sin embargo, como estamos en el sistema decimal, aquí sí vale que al menos uno de ellos debe de ser 0. Entonces, fíjense bien, vamos a considerar el primer caso y el primer caso lo voy a poner en un color distinto. Pensemos en este color, el azul cielo. Y entonces yo afirmo que x más 9 es igual a 0. Eso quiere decir que voy a despejar a la x, le estorba el 9 está sumando, pasaría del otro lado con la operación contraria y me quedaría menos 9. Hasta aquí, ¿quién se me perdió? ¿Es ¿No? también parte de la misma operación? ¿Perdón? ¿Es parte también de la misma operación o ya es otra cosa? Sí, es parte de la misma operación. Estamos dando los resultados, porque si tú recuerdas, Ricardo, yo les había comentado la clase anterior como cuando tenemos una ecuación cuadrática, por el hecho de estar al cuadrado esperamos dos soluciones, intuitivamente, Ah, ok. ¿vale? ¿Me puede responder otras dos dudas? Sí, dígame. Mi primera duda es ¿por qué si 2x elevado a la 2, 662 se es en fracciones y por qué entre 2? Porque, bueno, en este caso lo hago nada más para simplificar más. O sea, que la simplificación sea mucho más compacta. ¿Y por qué entre dos? Porque si tú recuerdas, cuando vimos los criterios de divisibilidad, dice que cuando los números son pares, te das cuenta que pues el 2 es par y el 162 también es par, se puede dividir entre dos. ¿Por qué hago esto? Para que me quede una expresión mucho más compacta. Ah, ok, gracias. A ver, ¿esa era la primera o ya contesté las dos? Si no, tú dime. ¿Cuál me Ya, faltó? gracias. Ok, perfecto. Bien. Segundo caso, muchachos. El segundo caso que lo voy a poner con otro color, pensemos en color morado, tenemos la otra, lo del otro paréntesis, x menos 9 es igual a 0. Y entonces uno dice, bueno, pues despejamos a la x y nos queda x igual a 9. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya me arrojó dos resultados. O bien x es igual a menos 9 o bien x es igual a 9.
A veces, y en algunos libros, que aclaro, aquí no importa si son un poquito antiguos o son un poquito más actualizados, ambos para no confundirlos a ustedes, porque aclaro, la clase pasada habíamos comentado que intuitivamente, aunque fuese una ecuación, por ejemplo, una ecuación lineal que tenía exponente 1, se esperaba que diera un resultado. Y ustedes me dirían, ¿y qué pasa con los sistemas de ecuaciones? Pero claro, ojo con lo que estamos diciendo. Sistemas de ecuaciones, es decir, tenemos varios valores, dependiendo de cómo sea nuestro sistema, que nosotros a lo sumo llegamos a los sistemas de 3x3. Entonces, a lo que voy con todo esto es para que, para fines prácticos de dar la solución, nosotros vamos a decir que la primera solución lo vamos a denotar con x subíndice 1 es igual a 9. Y la segunda solución tendríamos x subíndice 2, igual a 9. En el primero es menos 9 y en el otro es 9. Y ya tendremos nuestras dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Profe, ¿me podría volver a repetir la última parte? Y nada más les dije que nombrábamos las ecuaciones con respecto a la primera solución, por eso aquí pongo, o sea, x1 significa primera solución para x es menos 9. Y en la otra parte, x2 sería la segunda solución para x es igual a 9 positivo, que son justamente estos resultados que nos acaban de arrojar. ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, y aclaro, únicamente se da en las ecuaciones cuadráticas incompletas puras que se puede hacer el despeje usual, Y para ello, por ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo. Fíjense bien, aquí nosotros, pero reitero, vamos a tener que hacer una consideración, pero ahorita les indico cuál es. A ver, como es un despeje usual, y aclaro, eso se da únicamente en las ecuaciones cuadráticas incompletas puras. En las mixtas y en las completas, prohibido y no puedo utilizar el despeje. Ahora, ¿por qué yo sí lo utilizo? ¿Por qué sí se los menciono? Porque como vamos a ver completar el trinomio cuadrado perfecto, también tengo que recurrir a lo que es un despeje. Pero reitero, en la medida de lo posible, cuando un estudiante aprende todos los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, creo que el menos afortunado o el menos visto siempre va a ser el despeje usual, aunque en algunas circunstancias puede funcionar. Y más en particular, si por ejemplo nos enfocamos, vamos a suponer, como en temas tales como el teorema de Pitágoras. Pero al final, bueno, pues ya uno no hace como tanta restricción, pero ahorita les indico el por qué. A ver, si estamos hablando del despeje usual, entonces a la X le estorba este 2, pero también le estorba el cuadrado. Primero se va este 2 que está multiplicando, pasa con su operación contraria. Por lo tanto, nos quedaría en este sentido de la siguiente manera. Quitamos este 2 y bueno, nos quedaría 162 dividido entre 2. De tal manera que aquí nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos x al cuadrado es igual a 81. ¿Sale? Y bueno, aquí a la X le estorba el cuadrado, perdón, no el 81. El cuadrado pasa con operación contraria. La operación contraria a un cuadrado siempre va a ser la raíz cuadrada. Si es al cubo, su contrario sería raíz cúbica y así sucesivamente. Entonces, esto me queda la raíz cúbica de 81, pero antes tengo que anteponer un más menos, es decir, una combinación de estos dos signos. ¿Por qué, muchachos? Bueno, fíjense bien. Primero, voy a poner aquí x es igual a más menos 9, ¿sale? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo justamente porque fíjense bien. A ver, Ricardo, ¿cuánto es 9 elevado al cuadrado? 81. Exactamente, muy bien. Hernán,
¿Cuánto es menos 9 al cuadrado? Menos 81. Incorrecto. ¿Cuánto debe de ser, Emma? Profe, es 81, porque todo cuadrado Menos es 18. positivo, ¿verdad? No, no es menos 18, pero ya Hernán nos dijo que va a ser ¿cómo? A ver otra vez, Hernán. Es 81 porque todo número que de cualquier signo que esté elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Exactamente, o sea, sí era 81, pero Hernán nos dijo menos 81, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, como nos acaba de ilustrar Nain, siempre que tenemos una base negativa elevado a un exponente que sea par, el resultado al final me queda positivo. Entonces, por esa razón, debo de considerar más y menos, porque cuando yo elevo al cuadrado el 9, perdón, el 81, ambos me quedan 81 y yo no sé de cuál proviene, si es del positivo o si es del negativo. Ustedes me dirían, a ver, pero cuando yo vi el teorema de Pitágoras, y pongo como ejemplo el teorema de Pitágoras porque involucra el cuadrado de los lados, ustedes dirían, yo nunca en mi vida le puse más menos. Sí, claro, porque al final el teorema de Pitágoras denotaba una distancia y no existen las distancias negativas. Es decir, yo no puedo decir, de mi casa hacia la tienda más cercana hay menos 100 metros. ¿Sí me explicó? Eso no tendría sentido. Entonces, por esa razón solamente se considera el positivo. Reitero, en el mundo de las ecuaciones cuadráticas, finalmente nada más nos quedan siempre, o sea, claro, en el mundo así matemáticamente hablando, nos quedan dos posibles resultados. Uno que pueda ser positivo o el otro que pueda ser negativo. Pero ya cuando contextualizamos, es decir, lo pasamos a un problema de índole real, pensemos, la edad de un niño. Yo no puedo decir que un niño tiene menos 9 años. No es ni siquiera lógico. O yo no puedo hablar que si estamos hablando de el precio de un kilo de, pensemos, de manzana, yo no puedo decir que el precio por kilo es de menos 9 pesos. Eso no tendría sentido. Sí, aclaro, el menos indicaría una pérdida, pero acorde a nuestro contexto, estoy comprando un kilo de manzana y al menos yo creo que todos que hemos ido en algún momento a comprar fruta o cualquier otro producto, nunca nos dicen, a ver, tu cuenta es de menos 115 pesos. Eso no tendría sentido. Por eso quizás en la aplicación gobierna más la parte positiva que la negativa, ¿sale? Pero justamente por la naturaleza o contexto de cada problema. Pero reitero, aquí en matemáticas sí debemos de considerar los dos casos posibles a efectuar. Por eso les decía, a veces es tan engorroso entender el despeje usual que mejor uno recurre, o sea, en el despeje como tal, no se sabe, bueno, sí se sabe, como lo estoy explicando, pero a lo que voy es que a veces como que suele ser un poquito confuso a que si lo hacen por diferencia de cuadrados y ya saben que porque es una diferencia de cuadrados y por consiguiente su regreso se le llama binomio conjugado, ya sabemos que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces aquí ya nada más lo que resta cuando hacemos el despeje es considerar ambos casos. Entonces, en el primer caso de ellos, que vamos a seguir la misma línea que en el otro, sería en este sentido en azul y le vamos a colocar x subíndice 1 es igual a menos 9. Y en la otra ecuación, x subíndice 2, déjenme ponerlo en color morado, sería en este caso, x subíndice 2 es igual a 9. Y ya tendríamos cuando me está diciendo la parte positiva, aquí está, y la parte negativa. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿Seguros que ha quedado claro las dos maneras de resolver una ecuación cuadrática incompleta pura? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto.
Reitero, cual sea de los dos que elijan, si ustedes dicen, pues el despeje está bien, pero no se les olvide que en el último despeje siempre deben de poner más y menos, justo porque no sabemos si proviene del positivo o del negativo, porque como sabemos, un número negativo pero elevado, en este caso en particular, al cuadrado, que es un exponente par, me va a quedar al final el resultado positivo, ¿vale? Ok, perfecto. No sé si pueda yo cambiar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, muchachos. Yo voy a tratar de hacerlo mediante diferencia de cuadrados, justamente para ilustrar la factorización. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer desde otro método, no se preocupen, está bien, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme, vamos a resolver. Déjenme poner resuelve. La siguiente ecuación cuadrática. Muy bien, muchachos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Siguiente ejercicio. 4x elevado al cuadrado menos 9 es igual a 135. Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces, el 135 que está sumando tendría que pasar restando. Entonces, me queda menos 135 es igual a 0. Por lo tanto, fíjense bien, menos 9 menos 135. Signos son iguales, signos iguales se suman y se deja el signo del número que sea más grande. Por lo tanto, nos quedaría, bueno, perdón, signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Entonces sería 135 más 9, nos quedaría 144, ¿sale? Y esto es igual a 0. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues en este caso, lo que podemos hacer, fíjense bien, podemos dividir entre 2. Tratemos de la manera de lo posible ver si todo se puede simplificar. ¿Por qué puedo dividir entre 2? Bueno, porque los dos números son pares. Entonces, por ejemplo, nos quedaría 4x al cuadrado sobre 2 menos 144 entre 2 es igual a 0 dividido entre 2. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros 4 entre 2, nos quedaría en este caso como 2x elevado al cuadrado, menos, y si dividimos 144 entre 2, nos quedaría en este caso como 72. Entonces tendríamos aquí 72 igual a 0. Pero si nos damos cuenta nuevamente, el 2 y el 72 son números que son pares. Entonces, pues en este caso, nuevamente lo podemos dividir entre 2. Quedando de la siguiente manera. Tendríamos nosotros 2x al cuadrado entre 2 menos 72 entre 2 es igual a 0 entre 2, ¿vale? Y bueno, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, lo voy a poner acá, sería x al cuadrado menos 36 es igual a 0. Y bueno, aquí yo puedo decir que esto es una diferencia de cuadrados, de tal manera que cuando yo factorice, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tomar 2 paréntesis igualado a 0, y bueno, calculamos la raíz cuadrada del primer término y lo colocamos en ambos paréntesis. Como es menos, entonces aquí déjenme poner primero el menos y aquí el más, no importando el orden, y calculamos la raíz cuadrada de 36, que me quedaría 6, y lo pongo en ambos paréntesis. Entonces aquí ya nada más tengo que formar mis dos soluciones. Entonces fíjense bien, vamos a comenzar con el primero, que sería en este caso x menos 6 igual a 0, de donde si despejamos nos quedaría x es igual a 6. Entonces tendríamos aquí x es igual a 6. Bueno, por lo tanto, nos quedaría que x1, así lo vamos a manejar como solución 1, sería igual a 6. Siguiente caso, tendríamos ahora x más 6, déjenme ponerlo en otra tonalidad, tendríamos nosotros x más 6
es igual a 0. De donde a la x le estorba el 6, está sumando, pasa con la operación contraria y me quedaría menos 6. Esto quedando entonces como la solución número 2 o lo colocamos como x2 es igual a menos 6. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a nuestras soluciones? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza pregunten. Profe, Dígame. el cómo acomodamos los signos dentro de los dos paréntesis es indiferente, ¿verdad? Así es, puedes ponerla ya sea el primero positivo o el segundo negativo, porque sabemos o recordemos que el regreso de una diferencia de cuadrados es un binomio conjugado y no importa cómo vaya el orden de los signos. Ok, profe, gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? Profe, Dígame. si nos pone actividades en el examen, si bien esto, podemos elegir cualquiera de los dos métodos que nos dio a conocer ese rato. Exactamente, pero aclaro únicamente aquellas que son incompletas puras. Ujú. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Permítame, profe. Ok. Nada, avísenme en cuanto finalicen, por favor. Ya, maestro, gracias. De nada. Ok. Continuamos entonces con otro ejemplo para pasar ahora a las incompletas mixtas. Ok, fíjense bien. Nuestra ecuación sería la siguiente. 4x elevado al cuadrado más 9 es igual, nos quedaría 10. Entonces, fíjense bien. Primero y antes que todo, tenemos que igualar a 0, considerando a la variable x como positiva. Entonces, vamos a pasar el 10 que está sumando, lo pasamos con su operación contraria y nos quedaría 4x cuadrado más 9 menos 10 es igual a 0. Ahora, en estos números los podemos simplificar dado que son términos semejantes, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 1 igual a 0. Ahora, fíjense bien, en este caso no podemos aplicar ninguna simplificación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el 4 nosotros lo podemos dividir a la mitad, pero el 1 no es divisible entre 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya procedemos ahora a factorizar, quedando entonces de la siguiente manera. Dado que sigue siendo nuevamente una diferencia de cuadrados, abrimos dos paréntesis, igualados a 0. Calculamos, por ejemplo, en el anterior pusimos primero el más, el menos, ahora vamos a poner primero aquí el más, aquí el menos. Calculamos la raíz cuadrada del primer término, la raíz de 4x al cuadrado me quedaría 2x y en el otro también me quedaría 2x. Si alguien, por ejemplo, no entiende eso de la parte de encontrar la raíz cuadrada, simplemente le puedo decir que, bueno, buscamos dos números que multiplicados y que sean el mismo, nos dé 4x cuadrado, que en este caso sería 2x por 2x nos queda 4x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 1 nos quedaría 1. Entonces aquí tendríamos 1 y aquí 1 y esto es igual a 0. De tal manera que tenemos dos casos. Primer caso,
El primer caso, y déjenme ponerlo en color como mostaza, nos quedaría 2x más 1 es igual a 0. Y tenemos que despejar a la x. Le estorba el 1. El 1 está sumando, pasa con la operación contraria y nos quedaría 2x es igual a menos 1. A la x le estorba el 2. El 2 está multiplicando, pasa con la operación contraria y me quedaría menos 1 medio. Y bueno, ya nada más tendríamos que ponerle como su nombre preciso, que sería la solución 1, es decir, x subíndice 1. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con el siguiente caso. Y el siguiente caso, déjenme ponerlo en color azul, tendríamos nosotros lo siguiente. 2x menos 1 es igual a 0. Si despejamos, nos quedaría 2x es igual a 1, de donde a la x le estorba el 2 está multiplicando, pasa con la operación contraria y me quedaría 1 medio. Es decir, ya nada más nosotros lo escribimos en este orden, es decir, la solución número 2 nos quedaría solución 2 sería 1 medio y la solución 1 me quedaría menos 1 medio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Hola, hola. Vamos bien, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos ahora a la solución de las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Recordemos que se llaman mixtas cuando no tiene el término independiente o el término que está solito. Y aquí nosotros resolvemos la ecuación cuadrática. No le voy a poner el método porque, claro, no los quiero a mal acostumbrar a que de pronto, porque reitero, siempre en los exámenes que van a presentar aquí ahorita o bien de pronto cuando estén en otros cursos más avanzados, les van a decir resuelve la ecuación, pero nunca les dice, es incompleta pura, es incompleta mixta. No, o sea, yo se lo estoy mencionando aquí justamente para que nos adaptemos a identificar. Sin embargo, estamos bajo el supuesto en que yo les doy cualquier ecuación y ustedes tienen que componerla o descomponerla acorde a lo que ustedes necesitan, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense bien. Pregunta, ¿esto ya lo habían visto en la secundaria? Sí, Ok, ok. Vieron hasta la fórmula general, supongo. sí. Ok, No, ok. profe. ¿No lo vio usted, Cristian? No, profe. Ok, bueno. Fíjense bien. Bueno, vamos con las soluciones de las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Pensemos x al cuadrado, x elevado al cuadrado, espérame, es igual a 5x, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien. Bueno. Bueno, no se preocupen. De todas maneras, aquí estamos para, si tienen dudas, pues me avisan, ¿vale? A ver, fíjense bien. Tenemos nuestra ecuación que es x cuadrado es igual a 5x. Ojo, a partir de ahorita, si por ejemplo, porque, a ver, ¿cómo reconocemos una ecuación cuadrática incompleta
pura, por ejemplo? Bueno, porque al final nosotros tenemos que nada más existe una letra, que es la X. Pero, aclaro, en este caso tenemos dos que están coexistiendo, es decir, tanto X al cuadrado como la X. Aquí sí, ya no hay alternativa, hay que factorizar o bien ocupamos la fórmula general, pero reitero, ya no se vale el despeje. Eso es algo que sí les quiero dejar muy en claro. Ya prohibidísimo aquí el despeje. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que igualar a 0, como les había comentado al inicio de nuestra sesión, y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos x cuadrado menos 5x es igual a 0. Y vamos a recurrir a la factorización mediante factor común, pero es el usual. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos que en ambos se repite la x, ¿sale? Entonces, por ello, nos quedaría como x multiplicado por x menos 5 igual a 0, ¿vale? Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos dos casos. Primer caso es la x, aclaro, siempre y cuando todo esto esté igualado a 0, si no, no se puede hacer eso. Primer caso, x es igual a 0 y bueno, lo colocamos como x subíndice 1. Muy bien. Segundo caso es justamente cuando x menos 5 es igual a 0. Entonces, ojo acá, sería, ok, tendríamos x menos 5 igual a 0, de donde a la x le estorba el 5, está restando, pasa con la operación contraria, que sería la suma, y bueno, nos quedaría en este caso, x 2 sería 5. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta ecuación? ¿No? ¿Todo clarísimo? La X que es igual a 0 la tomó del inicio de la ecuación. Esta de acá. Bueno. ¿Sale? Ok. ¿Por ahí alguien me va a preguntar algo? Sí, yo. Dígame, Ricardo. Entonces el paréntesis solamente que se usó para separar. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, a ver, déjenme tomar una línea divisora. Y bueno, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ok, tenemos que el siguiente nos quedaría, sería menos 3x elevado al cuadrado es igual a 26x. Ok, aquí reitero, prohibidísimo el despejar, ya no se vale. A ver, fíjense bien, recuerden que yo les había comentado que este tipo de ecuaciones tenemos que igualarlo a 0 y considerando en todo caso que el término cuadrático quede positivo. Entonces, tengo que pasar este menos 3 que está restando, lo voy a pasar del lado derecho con la operación de suma y ya me aseguro que me va a quedar positivo. Entonces, esto me va a quedar 0 es igual a 26x más 3x elevado al cuadrado. No, pues sí, ¿eh? Ahí está, elevado al cuadrado. Si lo leemos al revés, ¿sale? Esto diría lo siguiente. Tendríamos nosotros 3x cuadrado más 26x es igual a 0. Y bueno, aquí, por ejemplo, yo no puedo dividir entre 3, que sería como lo ideal. ¿Por qué? Porque, ojo acá, el 26, recuerden que un número es divisible entre 3, si al sumarse los dígitos me queda un múltiplo de 3. No es cierto, porque 2 más 6 es 8. Entonces, no es múltiplo de 3. Entonces, bueno, no importa, lo que hago es justamente el factorizar. Por lo tanto, mediante el término de factor común, la x se repite en ambos términos y nos quedaría x por, sería 3x elevado, perdón, 3x solamente, más 26. Porque recuerden que nos quedaría x por 3x es 3x cuadrado, más x por 26 me quedaría 26x. Y entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos dos soluciones. La primera de ellas es cuando x es igual a 0. Aquí tendremos x es igual a 0 y no hay que hacer nada. Y la segunda solución
sería, en este caso, que lo voy a poner en color morado, sería 3x más 26 es igual a 0. ¿De dónde a la x le estorba el 26 y le estorba el 3? El 26 está sumando, pasa con la operación contraria, que sería la resta, y esto es igual a menos 26. Ahora, a la x le estorba, ojo, acá me faltó poner su solución, déjenme ponerla aquí abajo, sería x1, ahí está, y déjenme bajar estas dos ecuaciones que están en morado. Muy bien, entonces aquí nos quedaría ahora que le estorba el 3 está multiplicando, pasaría con la operación contraria. Y bueno, esto nos queda x es igual a menos 26 dividido entre 3. Por lo tanto, tendríamos nosotros x subíndice 2 es igual a menos 26 tercios. Y ya tenemos nuestras dos soluciones de esa ecuación cuadrática. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? Yo sí, profe. Dígame, Paula. ¿Cómo se sacó el 0? Porque igualas cada uno al 0. Es decir, aquí, si tú estás de acuerdo conmigo, no tienes nada. O sea, tendrías x y aquí igual a 0. Y en el otro sería 3x más 26, nota aquí, 3x más 26 y se iguala también a este 0. Reitero, nuestra ecuación debe estar igualada a 0, si no, no se puede resolver la ecuación cuadrática. Pero este x igual a 0 viene porque igualas este primero, que no tienes nada salvo solamente la x, y te queda x igual a 0. No sé si hasta aquí respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Todo clarísimo, muchachos? Ok, a ver, vamos a hacer un último ejemplo antes de que se vayan ustedes a su siguiente clase. Y bueno, a ver. Bien, siguiente ejercicio, tendríamos nosotros la siguiente ecuación. Sería 8x menos 4x elevado al cuadrado. Ay, ¿por qué me están marcando esto? Igual a 0. Ok, fíjense bien. En este caso, reitero, la ecuación está igualada a 0. Sin embargo, en el caso de aquí de esta expresión, no tengo el término cuadrático positivo. No se preocupen, eso se arregla pasándolo del otro lado. Y me quedaría en este caso, 0 es igual, nos quedaría menos 8x más 4x elevado al cuadrado. Ok, si lo leemos al revés, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros 4x cuadrado menos 8x es igual a 0. De aquí, por ejemplo, factorizamos la x. Alguno de ustedes me diría, pero no también puede ser el 4. Sí, sí puede ser el 4. Sin embargo, mi sugerencia es solamente que sea la x. Ahorita les explico el por qué. X multiplicado por 4x menos 8 igual a 0. Y bueno, en este caso vamos a considerar el primero, que es igualito x igual a 0, y nos quedaría x igual a 0, por lo tanto x1 es igual a 0. Segundo caso, tendríamos nosotros 4x menos 8. 4x menos 8 es igual a 0. ¿De dónde? Si despejamos, nos quedaría 4x es igual a 8. Y si despejamos, a la x le estorba el 4 está multiplicando, pasaría con la operación contraria, y nos quedaría que 8 entre 4, nos quedaría que x es igual a 2, y por consiguiente, esa sería nuestra segunda solución. Es decir, tendríamos, por eso les decía, también el 4, yo lo sé que aquí estamos rompiendo o contradice que tenemos que también hallar el máximo común divisor de los números. Sin embargo, no lo considero tan necesario porque es más fácil despejarlo o entenderlo de esta manera. Entonces ya tendríamos que mi solución sería 0 o bien x2 igual a 2, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos. De mi parte, no. Ok.
Perdón, Paola, ¿ibas a comentarme algo? No, profe, que no haya dudas. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más cuando regresemos a la siguiente hora y voy a comentarles después qué pasa con las ecuaciones cuadráticas completas, ya ahora sí solucionándolo mediante el método de la mariposa. Y también vamos a ver el método relacionado a completar el trinomio cuadrado perfecto porque lo necesitan para la parte de geometría analítica. Espero y al menos podamos definir la ecuación cuadrática y bueno, yo creo que eso ya sea muy ambicioso, las aplicaciones. Entonces, claro, estamos ya en nuestra recta final del curso. Ahorita también les hago algunos comentarios relacionados al mismo. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen más dudas, de mi parte es todo por ahorita. Vamos a ir a ustedes a su clase, yo voy a mi descanso y nos vemos a las 5 de la tarde, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos en un rato. Profe, Sale, en una un rato pregunta. nos vemos.